¿Cómo están, comunidad? Soy Daniel Bonifaz, creador de contenidos de negocios y también fundador de distintas startups. Y hoy quiero contarles los aprendizajes que he tenido escribiendo mi propio newsletter. Hace más o menos 6 meses empecé a escribir porque a mí me apasiona el tema de los negocios, inversiones, productividad. Y empecé a escribir y le compartía un poco lo que escribía la gente que me seguía. Y al día de hoy empecé a crear un newsletter como si fuera un negocio. Y ya tenemos equipo dentro de este negocio que se llama Hablemos de Negocios. Tenemos una comunidad de más de 13,000 suscriptores que reciben el correo nuestro de distintos temas, noticias, de negocios. Y ya tenemos un negocio que es rentable desde el día 1. Les quiero compartir entonces estos aprendizajes y por qué creo que es un buen momento para empezar a escribir. Sin más rodeos, Hablemos de Negocios. ¿Cuál es la oportunidad que vi para empezar a escribir un newsletter? A esta oportunidad yo le llamo la paradoja de la abundancia en la información. Tranquilos, les voy a explicar qué significa esto. Como bien saben, la cantidad de información ahora es abundante. Antes tú, para poder informarte de algo, tenías que ir a una biblioteca, buscar un libro y buscar dentro del libro eso que estabas buscando. Al día de hoy le preguntas a ChatGPT y te lo dicen en 2 segundos. La cantidad de información, hay demasiada disponibilidad de ella. La paradoja es que esta cantidad abundante de información es mala para el consumidor promedio, pero muy buena para aquel consumidor consciente, exigente, que filtre el ruido para él aprender. ¿Cómo veo reflejado esta paradoja de la abundancia en un negocio o negocios concretos? Creo yo, y aquí el CEO de Microsoft tiene una frase muy bonita, y es que la atención es el bien de consumo más escaso. Por así decirlo, si quiero parafrasear un poco la frase, la atención es el nuevo petróleo. Y en ese sentido, mucha gente está buscando dónde está la atención, cuáles son las industrias que están perdiendo atención. Y es aquí donde veo la oportunidad. Vamos a hablar solamente de 2, la televisión y los periódicos. Solamente la televisión ha tenido una tendencia constante en los ingresos que tiene por publicidad. Mientras que, aplicando este caso a mi país, a Perú, 2018 generaban más o menos 2.000 millones de dólares, al día de hoy están en 1.900 millones de dólares. Y esta tendencia, lo más importante, es que está cayendo cada vez más. Por el lado de los periódicos, los ingresos publicitarios desde el 2008 en Estados Unidos han caído 68%. La atención se está distribuyendo a distintas otras empresas que están aprovechando la oportunidad y que están dejando de lado esas industrias en decadencia, como por ejemplo Netflix, Disney y otras más. Si se dan cuenta, antes nosotros estábamos más dándole zapping a la televisión a esperar que algo nos venga. Hoy en día de hoy la gente tiene el poder, los clientes tienen el poder y ellos eligen qué ver, eligen qué leer, qué consumir. En ese escenario es donde se empiezan a partir pequeños nichos de intereses, gaming, deportes, y en deportes pueden haber varias ramas, maratonistas, atletas, etc. Y así empiezan a partirse nichos. Y cuando se parten nichos, aparecen oportunidades para que tú te diferencies y posiciones en uno de esos nichos. Esa es la oportunidad grande que vi. Y es ahí donde creo que ustedes, si es que tienen algo que les genera un interés genuino constante y además algo que tengan una habilidad particular, empiecen a encontrar una síntesis de eso y empezar a escribir sobre ese tema. ¿Para qué? Para que puedas posicionarte rápidamente en esos nichos, en esos silos que se están creando en el mundo de la información. Entonces, ya encontraste más o menos cuál es ese interés genuino y esa habilidad clave que vas a transmitir para posicionarte en un nicho. Ahora, ¿quién es ese nicho? ¿A quién te diriges? Y les quiero contar mi caso particular. Yo hago esta estrategia que yo le llamo el bottom-up, ¿ok? El bottom-up es una estrategia interesante porque no partes, como hablaba de los deportistas, ¿no? No partes de los deportistas hacia abajo, porque cuando le tratas de vender a todo el mundo no le vendes a nadie. Tampoco ni siquiera partes de los atletas, sino partes de un nicho mucho más chiquito. Por ejemplo, los maratonistas. Hay un creador de contenidos que se llama Peláez en mi país, y que si es que te das cuenta de todo su contenido y lo empiezas a seguir, vas a ver que todo está enfocado solamente en maratonistas. Y ha creado una comunidad muy interesante de este nicho particular
en donde ya tiene la confianza de ellos, donde ya puede venderle distintos productos, puede venderle suscripciones y otro tipo de oportunidades. ¿Quién más tiene ese nicho? Bueno, va a ser difícil que grandes canales de deportes lleguen a ese nicho, entonces van a tener que apalancarse de este Peláez para llegar a los maratonistas. ¿Cuál fue mi nicho? Yo pensaba, porque a mí me gusta el tema de los negocios. A ver, ¿qué me interesa a mí? Me encantan los negocios. ¿Y cuál es mi habilidad? Saber contar historias, comunicar, creo yo. Entonces uní estas dos para empezar a contar historias de negocios. En el caso de mi escritura, me di cuenta que mi escritura no estaba dirigida a emprendedores como ustedes creerían. O si es que yo me dirigía a todos los emprendedores, iba a ser un mercado muy amplio. ¿Cuántos emprendedores hay en Perú nomás? ¿Cuántos emprendedores hay en Latam? Es un mercado muy grande. Y si les trataba de vender a todos mi newsletter, nadie me iba a seguir. Entonces empecé a cuestionar y preguntarle quiénes eran, por qué estaban acá a mis clientes, a los suscriptores. Y me di cuenta que la mayoría de mi público, y les he puesto un nombre, son wanapreneurs, que son personas que trabajan al día de hoy, no tienen un emprendimiento, pero les gustaría en algún momento independizarse. Ese público es al día de hoy el 47% de todos mis suscriptores. El siguiente público ni siquiera son emprendedores que se dedican a tiempo completo. Yo les llamo los side hustlers. Y este es el 24% de mi público. Son personas que emprenden y a la par trabajan para una empresa, una corporación. Entonces están en la disyuntiva de sacar ambos negocios adelante, no saben cuándo renunciar. Entonces necesitan aprender muchísimo para poder llevar ambas tareas. Con esto nomás ya estimé el tamaño de mercado de mi newsletter. Más o menos son 20 millones de personas en todo LATAM, si es que les sacó estas características. ¿Cuál es la solución que creé? Yo creo que hay una tendencia muy fuerte en la industria en general de tecnología. Y no solamente de tecnología, sino de las necesidades que tiene la gente. Si me pidieran resumir estas tres necesidades, son las siguientes. Necesidad de personalización. Cada vez la gente, podemos ver por ejemplo ChatGPT, la gente quiere ayuda personalizada de un robot, de alguien para el caso particular en el que viven. Cuanto más personalizado, más valora. Segundo, democratización. Cuanto más accesible es algo, cuanto más se hace accesible, por ejemplo, antes ir a un hotel era carísimo. Airbnb lo que hizo fue hacerlo accesible para todos. Y el tercer punto es la inmediatez. Hoy en día queremos hacer un clic, un tap y que nos llegue el producto que necesitamos a nuestra casa, a la puerta de nuestra casa. Entonces, toda esta revolución la ha creado obviamente estas startups de última milla que ya conocemos a nivel mundial y que eso hace que nos acostumbremos a esa inmediatez. Me di cuenta que había una necesidad en tres intersecciones particulares. Por un lado, la educación. Creo que la educación cada vez más, así como les conté que la industria de la televisión, la industria de los periódicos está en decadencia, la industria de la educación también hay muchas oportunidades. Y es ahí donde dije, ok, no puedo hacer solamente algo relacionado a educar, sino que tiene que haber algo relacionado también a comunidad, algo que genere pertenencia. Entonces, lo que he creado es la intersección entre educación, comunidad, para que la gente se sienta parte de algo, que se sientan creciendo, no solamente que venga el contenido de alguien externo a él, sino que venga de toda una comunidad que está en el mismo camino que ellos. Y el tercer punto es la parte que está también en decadencia, que es la industria de los periódicos. Noticias de negocio, pero profundas, curadas. No cualquier noticia con clickbait, sino una noticia que extraiga de todos los posibles medios con propia interpretación para que la gente lo reciba en su WhatsApp, en su correo. Esa intersección de los tres puntos se llama Hablemos de Negocios. Al día de hoy es un newsletter donde, como les conté, hay más de 13.000 suscriptores que reciben todos los días noticias, artículos de expertos, hay cursos dentro, hay club de lectura para el tema de la comunidad y muchas cosas más. Le tengo bastante fe, es un nuevo negocio que he emprendido y que al mismo tiempo es un negocio freemium, ¿no? La mayoría de contenido es gratuito, pero si quieres ya ser parte de algunas cosas más exclusivas de comunidad, cursos, etcétera, hay un pago mensual o anual. El pago es de $9 al mes o también lo puedes pagar anualizado sin ningún problema. Y relacionado a ese tema, se estarán preguntando ¿cuándo monetizar tu newsletter? Y creo que acá hay un punto muy importante que como experiencia se los voy a compartir. Porque también no solamente he aplicado este aprendizaje a mi propio newsletter, sino que he estudiado otros newsletters en el mundo que les ha ido súper bien. Morning Brew, The Hustle, Trends.co
y otros más. Entonces, ¿cuándo monetizar tu propio newsletter? Ya estás escribiendo algo que te apasiona, has encontrado una audiencia que te lee. Entonces, llega un punto clave que es cómo vives de esto, de este periodismo de nicho. Hay 3 factores importantes. Uno es la audiencia que tienes. Se dice que cuando tengas una audiencia de más de 80,000 suscriptores, puedes cobrar publicidad. Esto es un estudio en Estados Unidos, por la cantidad de aperturas de correo o por la cantidad de leads que pueda generar para la empresa que vaya a hacer la publicidad. Ese es un primer punto, que en mi caso no lo tengo porque tengo 13,000 suscriptores. Sin embargo, en Perú la cosa ha cambiado un poco porque en Estados Unidos es un mercado gigante y obviamente sí esperan que tengan una masa crítica más grande, pero en Perú, que somos 30 millones de personas, un estimado de 13,000 personas que les llegue un correo y que sean del nicho que están buscando, sí es valioso y yo ya estoy cobrando algo por publicidad cada vez que envío por correo. El segundo punto es el open rate. ¿Cuál es el porcentaje de apertura de esos correos? Si es que supera el 20%, es un muy buen resultado. En mi caso, al día de hoy estamos en 38%, que es muy positivo. Imagínate que en las redes sociales normales, en un Facebook o un Instagram, el porcentaje de conversión es menos del 1%. Los correos al día de hoy siguen superando esa gran barrera de atención que tienen las redes sociales. Y el tercer punto le llamo yo la voluntad de pago o el willing to pay. La audiencia al final es la que decide cuánto está dispuesta a pagar. Y aquí es clave que estés en constante contacto con ellos para preguntarles. No preguntarles cuánto estarías dispuesto a cobrar, esa es la peor pregunta que puedes hacer. Pero hay unas estrategias que puedes elaborar para encontrar el precio ideal a esa audiencia. Yo hice una estrategia interesante en este rubro, que es una forma para poder encontrar el precio ideal y se las quiero contar. Esta estrategia de precio es de un autor que se llama Van Westendorp, muy interesante para establecer el precio, y son 4 preguntas muy sencillas. ¿A qué precio tu producto o servicio sería tan caro que no considerarías comprarlo, demasiado caro? La segunda es, ¿a qué precio considerarías que tu servicio o producto tiene un precio tan bajo que sentirías que tiene mala calidad? La tercera pregunta es, ¿a qué precio considerarías que tu producto o servicio está empezando a ser caro? Y la cuarta es, ¿a qué precio considerarías que es simplemente tu servicio es una ganga, está ya demasiado barato? Normalmente, algunos emprendedores se concentran en la última pregunta para hacer un precio a muy buenos precios, ¿no? A precios competitivos, penetrar mucho más en el mercado. Pero resulta que la respuesta correcta es enfocarte en la media que sale de la tercera pregunta, que es ¿a qué precio te empieza a parecer un poquito más caro? Y ya estarías dispuesto a pensar. Hice una media y la media que me salió oscilaba más o menos en $9, así que lo puse a $9 y al día de hoy tengo más de 150 suscriptores pagados que son parte de la comunidad y seguimos creciendo mes a mes. Y el último punto para mí importantísimo también es el go-to-market, ¿ya? Es la estrategia para poder llegar al mercado. Y con estrategia no me refiero a un plan detalladito de corto o mediano o largo plazo. Para mí la estrategia es un marco, es un framework, se le dice, donde tú vas a, como una carretera, desenvolverte dentro de esta carretera y tomar ciertas decisiones para tomar mejores decisiones. ¿Y cuál es este framework o marco de trabajo que yo he aplicado con mi newsletter? Yo trato de crear en este marco, en esta estrategia, una bola de nieve, ¿no? Que parte básicamente de un foco, que es la calidad del contenido. Que el contenido de negocio sea el mejor posible para aquellos suscriptores que leen diariamente ese contenido. Luego, eso va a hacer que haya altas tasas de apertura de correo. Y si hay altas tasas de apertura de correo, van a haber cada vez más personas que refieran ese contenido, que lean el contenido y que lo refieran. Y si tengo más referidos, voy a tener mayor audiencia, mayor pertenencia en la comunidad, y esa pertenencia va a hacer que les dé mejor contenido y que la misma comunidad cree mejor contenido. Se va repitiendo. Esa estrategia es mi go-to-market. Cada uno debería tener una estrategia, un marco de trabajo que por sí solo empiece a crecer y simplemente enfocarte en una sola cosa, que en mi caso es la calidad. Si es que escribes un newsletter, la calidad es una de las métricas más importantes que deberías constantemente medir. Muy bien, eso ha sido todo. Muy sencillo compartir mi experiencia de mi newsletter. Los invito también a suscribirse totalmente gratis, o si quieren ser parte de la comunidad también pueden hacerlo desde el punto de vista premium. Pero lo que los quiero motivar a dejar en los comentarios es ¿qué te gustaría escribir? ¿Sobre qué tema de nicho te gustaría escribir?
déjame en los comentarios y a ver si te doy ideas para que puedas empezar tu propio newsletter. También te comparto en qué plataforma podrías hacerlo. Y nada, espero que te suscribas, te haya gustado este video, lo compartas y sígueme para más consejos de negocios.